Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. El episodio de hoy me parece que va a ser muy interesante porque trata sobre el color y me parece que es un tema que se subestima demasiado y tiene mucha relevancia a la hora de ver una puesta en escena o una película. Es una de las primeras cosas que notamos en una puesta en escena o en una escena de una película o de una serie y que nos ayuda a nosotros como espectadores a entender un montón de cosas, aunque sea de manera inconsciente. Este universo que se nos presenta en la pantalla o en el escenario va a tener diferentes matices, diferentes tonalidades, que nosotros como espectadores las vamos a traducir de manera inconsciente, pero que aún así van a estar muy presentes a lo largo de toda la historia, de todo lo que veamos. Principalmente el color va a cumplir tres funciones importantes, que la primera va a ser construir el personaje, o estereotipos de personajes. Piensen que a lo largo de toda la humanidad se han creado estereotipos o arquetipos o características que vamos a ir asociando a cierto personaje y que nosotros lo vamos a poder ver no solo en pantalla o en el escenario, sino también en cuentos. Por ejemplo, si pensamos en una historia, el bad boy, ¿cómo va a estar vestido? Principalmente de negro, con chaquetas de cuero, posiblemente tenga una motocicleta. Son estas características, sobre todo el color, que va a ayudar a construir este personaje. La segunda función va a ser la de insinuar estados de ánimos de cualquier personaje que esté en escena, pero sobre todo el personaje principal y de los que estén en escena. Si pensamos en la película número 5 de Harry Potter, cuando Ojo Loco llama a Ninfadora por su nombre completo y ella enojada le dice: "You're Nymphadora. Don't call me Nymphadora." Se le cambia el color del pelo. Y esto es lo que acentúa como ese enojo repentino, esa incomodidad por su nombre real. Es un ejemplo básico, pero que lo vamos a ver de diferentes maneras en cualquier otra situación, en la interacción entre dos personajes. Y la tercera función del color es anticipar acciones, conflictos o revelar intenciones de ciertos personajes. Esto no es como una regla 100% real, pero muchas veces el cambio de color en escena, sobre todo dado por la iluminación, va a hacer que nosotros como espectadores podamos entender y empezar a ver que va a haber cierto cambio en escena, y también se va a ver ese cambio de iluminación, se va a ver reflejado en el vestuario. Piensen que al poner en escena diferentes tonalidades de un mismo color, dependiendo de cómo le impacte la luz, va a ser más brillante, más oscuro, se va a ver de diferentes maneras y eso también va a influir después en el total de la visión de lo que estamos viendo. ¿Cómo podemos nosotros como diseñadores de vestuario o teniendo un proyecto artístico apropiarnos de estos colores para nuestro proyecto? Básicamente entendiendo la teoría y psicología del color, que es lo que desarrolla y estudia cómo los colores interactúan entre ellos y nos generan ciertas emociones o sensaciones a nosotros como espectadores. Igual también hay que tener muy en cuenta que los colores, por más que tengan tal vez un significado o una emoción asociada, va a depender mucho del contexto que se nos presente, porque esos mensajes que nosotros entendemos inconscientemente van a estar muy condicionados en el contexto en el que lo vamos a ver. El lugar, el tiempo va a ser diferente para cada universo que veamos presentado en pantalla en el teatro, y un mismo color puede significar diferentes cosas de acuerdo al personaje y a la situación en que se lo presente. Y también tener en cuenta que el color no solo se va a distribuir en el personaje, sino también en el ambiente en general, y nos va a dar también este contexto, esta creación de universo particular para esa puesta en escena, que lo vamos a poder asociar a personajes, a situaciones, a valores morales. Nos va a ayudar a entender quién es el bueno, quién es el malo y sobre todo qué situación va a transitar ese personaje. Hay situaciones que como en común de la humanidad, pero dependiendo de dónde esté establecido, esa situación puede llegar a cambiar en cuanto al color. Piensen en situaciones tipo casamientos, muertes, cómo se transita la muerte, cómo se transita ciertas situaciones religiosas como puede ser una comunión, o si en otra religión no existe la comunión, cómo son ciertos rituales
espirituales también influyen en la toma de decisiones de un color para ciertas situaciones. Vamos a hacerlo más específico con colores. El primero va a ser el rojo. ¿Qué nos puede transmitir el rojo? Puede ser tanto poder como amor, peligro. Y cómo esto lo podemos traducir al vestuario va a depender obviamente también del contexto, como dije recién, pero piensen que si queremos transmitir tipo poder, piensen en vestuarios de príncipes, de princesas, o piensen en la película de El diario de la princesa, en las primeras escenas donde aparece el baile, donde Mia realmente ya está establecida como princesa, ya se hizo la idea, tuvo varias clases y a ella se la ve más fuerte. E incluso puede estar como ciertos significados asociados entre sí, como en este caso es el poder de Mia como princesa ya establecida, junto con el principio de amor entre Mia y Nicolás, porque si nos acuerdan la escena. Ay, estar de fiesta y ya. Perdóname. ¿Te dolió? Por el otro lado, también el rojo puede significar peligro. Y este peligro puede estar marcado para un personaje en particular o para varios. Si pensamos en el Capitán Garfio, Garfio es una amenaza para Peter Pan y para el resto de los niños perdidos, pero tal vez para las sirenas no. Entonces, encarnar el rojo, en ese caso para Peter y los demás niños, sí es una advertencia de peligro. O incluso ciertas tonalidades de rojo nos pueden recordar una escena de acción como una batalla o una persecución. Si pensamos en un ataque zombie, los sobrevivientes seguramente tengan el vestuario manchado de rojo, simulando ser, haciéndonos acordar a nosotros como espectadores que ellos sobrevivieron, que pasaron por situaciones que los llevaron a sobrevivir esa persecución. En el caso del azul, por ejemplo, nos puede transmitir tristeza, aislamiento, frío, tranquilidad. Depende también otra vez del contexto, pero si vamos a asociarlos a personajes, primero y principal tenemos a Elsa de Frozen y en todo caso a Jack Frost, que la particularidad de estos dos personajes es que ambos tienen poderes que están asociados al frío. Entonces, en ambos casos representa sus poderes. La construcción del personaje es lo que nos ayuda a entender a nosotros que ellos tienen poderes mágicos a través de su color. Otro ejemplo también puede ser el de Intensamente, donde tenemos a alegría y a tristeza. Tristeza obviamente encarna el significado de esta emoción, pero también nos puede ayudar a entender a la película como una alianza entre ambos personajes, porque si recordamos al final de Intensamente, Alegría entiende que para que ella funcione como su emoción, sí o sí necesita de la tristeza para que Riley entienda las situaciones en la vida. Entonces ahí tenemos como una anticipación de lo que va a ser su alianza y resolución de conflictos al final de la película. Por otro lado, si nos ponemos a pensar en el ballet El pájaro azul, que para la gente que no la conozca, es una obra que cuenta la historia de dos hermanos que sufren penurias porque vienen de una familia pobre y queriendo escapar de esta realidad se encuentran con un hada que los incita a empezar un viaje en donde a lo largo de toda la obra vamos viendo cómo estos hermanos van recorriendo diferentes reinos en busca del pájaro azul, porque el pájaro azul significa la felicidad plena para esta hora. Entonces acá vemos cómo el azul en estos tres ejemplos tiene significados diferentes, pero que al mismo tiempo son bastante parecidos. En el caso del amarillo, vamos a poder encontrar significados como de advertencia, alegría, caos o imprevisibilidad. Si pensamos casi en escenas de advertencia, por lo general, los personajes van a estar vestidos con un rompevientos o un cubretodos, no sé cómo se dice, dependiendo del país, amarillo, como advirtiéndonos a nosotros como espectadores de que a ese personaje le va a pasar algo. O por el contrario tenemos también el ejemplo de lo que es Kill Bill, que también encarna esta advertencia y peligro, pero en el caso de Kill Bill, cuando empieza a vengarse, no solo encarna el color, sino que también encarna como las habilidades de un artista marcial como lo es Bruce Lee. El vestuario en esta escena no está elegido al azar solo por el color, sino también
como haciendo referencia a este artista. Entonces, a lo largo de esta escena, nosotros como espectadores podemos entender de manera inconsciente que la novia adquiere los poderes de un artista marcial reconocido. Entonces, no solo ayuda a la construcción del personaje, sino también a nosotros como espectadores a terminar de entender la escena en ese contexto particular. Después tenemos el color negro. El color negro por lo general va a representar elegancia, pero también muerte o luto, o incluso va a ser el color primordial de un montón de villanos, como lo puede ser Darth Vader, y después más adelante Nieto, que también encarna el color del abuelo cuando se pasa al lado oscuro. Por otro lado, si pensamos en el universo de Cazadores de Sombra, la mayoría de Cazadores de Sombra van a estar vestidos de negro como parte de su uniforme. Ahí ya tenemos en otro universo otra característica de color que no solo es para un individuo, sino para todo un grupo. Asociamos a todo un grupo en un solo color y el resto de personajes los van a poder identificar por este color. También por otro lado, el negro también puede significar la traición, y para esto podemos pensar en el ballet del Lago de los Cisnes, cuando Odile y Von Rothbard, que es el padre de Odile, hechizan a Odette y hacen que el príncipe le declare su amor a Odile, haciendo que la traición y el rencor por Odette termine en desgracia para la princesa convertida en cisne. Acá también vemos que dependiendo de la situación y del personaje y del contexto, van a significar diferentes cosas para un mismo color. En el caso del blanco, por ejemplo, tenemos los significados como la inocencia, la pureza, la paz, o incluso puede generarnos temor. Es algo súper contradictorio, pero si pensamos en películas de terror, los fantasmas o las mujeres que salen del televisor para asustarnos van a estar vestidas de blanco, generándonos otro sentimiento totalmente alejado a la paz. Y si pensamos en situaciones en concretas, por ejemplo, en un casamiento en Occidente, va a ser muy normal encontrarnos una novia de blanco y lo vamos a poder asociar con eso. Pero en cambio, si estamos viendo una película que transcurre en la India y también se da un casamiento, seguramente la novia no esté vestida de blanco sino de rojo. Entonces acá donde algo parece normal y cotidiano para nosotros, dependiendo de dónde esté establecido el contexto y la ubicación de tiempo y lugar, nos va a marcar diferentes significados en dos colores que son lo mismo pero al mismo tiempo no. Después con el color verde. El color verde por lo general también va a significar dinero, magia, envidia o incluso naturaleza. Si volvemos al ejemplo de Peter Pan, piensen que Peter es un niño que está en una isla abandonada y no hay ropa. Pero en este caso, Peter encarna el color verde también simbolizando su origen. Él tiene que construir sus propias prendas en base a lo que consigue y por lo general van a ser hojas que van a estar distribuidas a lo largo de todo su vestuario. Y el último color es el violeta, que nos va a significar la realeza, el misterio, lo extravagante. Y si pensamos en la escena de los Juegos del Hambre, durante la cosecha, cuando Effie se presenta frente a un distrito donde todos se ven prácticamente iguales en tonos o blancos o celestes o marrones, ella aparece toda vestida de violeta, mostrando la extravagancia de lo que es el Capitolio en sí. Por otro lado, también un personaje en violeta podemos encontrar a que en realidad no es un violeta en sí, es un morado, pero no importa. Pero también otro personaje es Mal de Descendientes, que ella es la hija de Maléfica, donde ella se apropia bastante del color, porque recuerden que Maléfica en su mayoría es negro, verde y morado. Mal, al contrario, se apropia del morado y del verde, y todo su vestuario, incluso su pelo, va a estar en esa tonalidad, y que incluso cuando después se pone de novia con Ben, creo que es en la segunda película, ella pierde su color y como que medio se pierde a sí misma hasta que vuelve a la isla y se vuelve a teñir el pelo y vuelve a su esencia, por así decirlo. Todos estos ejemplos de contextos y situaciones y personajes van a depender mucho también de lo que se quiera contar en la historia base, porque que un personaje tenga un color asignado no significa que a lo largo de toda la historia no vaya mutando o transformándose
porque recuerden que por lo general en las historias hay un arco de transformación que esta evolución de personaje se va a ir viendo y cambiando a lo largo del color, de las texturas. Hay veces como que también se dejan atrás capas de prendas y que nosotros como espectadores lo vamos a poder ir viendo y lo vamos a poder ir acompañando para poder entender esa transformación que le pasa a los personajes. El color es algo particular y es parte de ese lenguaje, de ese universo que se quiera construir. Hay universos que pueden parecer parecidos o similares, pero que van a ser únicos e irrepetibles por precisamente esta significación de color que vamos a ver establecidos a través de ciertos patrones que nosotros vamos a poder reconocer gracias al inconsciente colectivo. De manera inconsciente vamos a ir asociando cosas y colores a lo que vamos a ver en pantalla o en el escenario, y eso es lo que nos va a ayudar a poder terminar de entender ese universo particular de esa historia en concreto. Elegir los colores para nuestro proyecto va a depender mucho también de la historia y de lo que queramos contar, porque precisamente como tenemos que acompañar esta transformación, es necesario que nosotros tomemos las decisiones de color de manera consciente para que se sienta este acompañamiento, se pueda ver de manera progresiva, a veces, si se quiere, y que pueda acompañar al espectador en este viaje. Así que espero que te haya gustado este episodio. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima.